Hola, soy Melissa Castillo Bustamante, médica otorrinolaringóloga, fellow en hepatología de la Universidad de Harvard y a su vez directora médica del Centro de Vértigo y Mareo de la ciudad de Medellín. Actualmente me desempeño también como miembro de la Sociedad Barron y de la American Neurology Society. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco del rol que juega el VEGIT, sobre todo en la patología vestibular. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y ciertamente cuando pensamos entonces en para qué me va a servir un vejito, qué es lo que hace un vejito, pues todos siempre pensamos que es netamente para evaluar directamente qué pasa en un paciente que puede tener algún tipo de alteración del sistema del equilibrio. Pero ciertamente esto tiene unos fundamentos que van prácticamente en lo básico que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Y lo cierto es cuando, por ejemplo, tenemos esta imagen en la cual entonces vemos la fobia, es decir, una imagen que está nítida, que además de que está nítida, está centrada y que a su vez entonces esperamos que sea nuestro centro de atención persistentemente, pues no solamente genera que nosotros queramos saber cómo es que vamos a hacer que esa fobiación siga funcionando, sino que también muy importante sea muy entendido también el por qué el reflejo vestíbulo-oculomotor es tan importante, no solamente para nuestra sobrevivencia, sino también para nuestro equilibrio. Aquí vemos entonces esa fobia donde tenemos esa imagen netamente muy nítida, pero a su vez vemos una parafobia, es decir, donde ya empezamos a ver las imágenes un poco más distorsionadas y en la periferia directamente una distorsión de la imagen que obviamente lo hace directamente nuestro sistema oculomotor para poder entonces enfocar en un punto fijo y a su vez entonces permanecer entonces con la imagen en un solo punto. Pero lo cierto es que no es solamente la fobiación lo que vamos a mantener. Y ciertamente nosotros queremos es evaluar es cómo ese reflejo vestíbulo oculomotor directamente entonces está funcionando. Para evaluar el sistema vestibular y para evaluar un paciente que digamos tiene una característica de carácter digamos más vestibular que de pronto central, pues utilizamos el protocolo HINS y este nos ayuda a distinguir un poco en ese paciente que puede tener características neurológicas y en ese paciente que puede tener directamente unas características más periféricas. Este protocolo HINS fue inventado por mi compatriota el doctor Jorge Catal y consta entonces de esto, que es el Head Impulse, es decir, cuando se mantiene entonces la fobiación en un punto fijo y que aquí, aunque movamos la cabeza, no vamos a tener ningún tipo, digamos, de alteración en un paciente normal. Mientras que, por ejemplo, pasa, por ejemplo, en esta paciente. Y directamente es que cuando intenta mantener esa fobiación, es decir, esa imagen nítida en un punto fijo, pues vamos a ver entonces que hay unos movimientos correctivos que son denominados entonces sacadas. Esas sacadas van a ser a veces un poco más lentas, en otros casos digamos más rápidas, que eso va a ser también parte del fundamento de lo que veremos entonces en esta presentación. Pero entonces, ¿cómo evaluamos ese reflejo vestíbulo-oculomotor? Ciertamente tenemos algunas herramientas, tales como el test calórico, también como entonces la silla rotatoria, y el día de hoy entonces vamos a estar enfocados sobre todo en el video Head Impulse Test. Pero entonces este dispositivo que prácticamente tiene una cámara, que tiene entonces un infrarrojo, a su vez entonces en este dispositivo Interacoustics es de carácter intercambiable y a su vez entonces que consta de estos gogles que van a tener una cinta apretada y que van a permitir que nosotros generemos unos movimientos no solamente en el plano horizontal, sino también en el plano entonces de los canales anteriores y posteriores. Pero ciertamente, ¿cuál es la utilidad clínica de esta evaluación? Y ciertamente es que nos va a ayudar a definir a nosotros, los profesionales de la salud que estamos dedicados a toda la parte, digamos, de vértigo, de marejo y de trastornos del equilibrio, a ver si hay de pronto una lesión que pueda generar síntomas vestibulares, definir entonces si es un poco central o periférico, cuál es el lado afectado directamente en ese paciente que tenemos más de carácter periférico y qué tanto es el daño, es decir, nos ayuda por medio de algunas cifras que veremos más adelante para definir entonces si de todas maneras podemos tener entonces menor, mayor daño y no tanto función o hipofunción como muchas veces se piensa. ¿Y para qué nos va a ayudar esto? Tenemos que definir un tratamiento farmacológico o si, digamos, tenemos un paciente con un trauma vestibular para ver entonces cómo cambia un poco, digamos, ese manejo también de carácter quirúrgico. La terapia de rehabilitación vestibular, el tener, digamos, esta herramienta al inicio entonces de la valoración de nuestro paciente y al final nos ayuda un poco a cuantificar como esa mejoría también y obviamente también a derivar de neurólogos a otorrinos, de otorrinos a neurólogos o quizás entonces también a otras especialidades que sean requeridas. Pero entonces vamos a ver varios pasos y vamos a empezar un poco desde lo básico y ciertamente tenemos que tener una muy buena calidad del examen, además de la mejor optimización entonces del PEGIT para poder entonces no solamente generar un gráfico que sea adecuado, sino a su vez un gráfico que sea entendible a cualquier profesional de la salud, que esté correctamente hecho y a su vez que nos permita entonces también definir una conducta con nuestro paciente.
Número uno, hay que hacer una lista de chequeo, así como los pilotos tienen una lista de chequeo, los anestesiólogos también, pues directamente nosotros también tenemos que chequear en nuestra evaluación con el vejiga, a ver si estamos haciendo un adecuado procedimiento o digamos que requerimos entonces de algunas mejoras. Número uno, ver la cinta o la correa si está suelta o no. La distancia de la pared que idealmente debe ser de 1,1 a 2 metros. Si hay instrucción, entendimiento del paciente, esto es netamente vital para que entonces nuestro examen sea correcto y podamos ejecutarlo de adecuada manera. ¿De cuánto puede durar el examen? Realmente puede durar entre 15 minutos hasta 45 minutos. Más allá, digamos, de este tiempo puede ser un poco, digamos, más, no diríamos cansón, pero sí digamos que puede ser un poco más desgastante, no solamente para el operador, sino entonces también para el paciente. El movimiento de la cabeza tiene que ser, digamos, movimientos muy cortos, que no pasen, digamos, de esos 10 a 15 grados y a su vez que sean entonces con una velocidad definida que lo vamos a ver para los canales laterales y para los verticales, además de la colocación de las manos. Usualmente, por ejemplo, en los niños vamos a colocar más las manos justo en el área de la cabeza, mientras que, por ejemplo, en algunas de las técnicas vemos que se ponen las manos directamente aquí en el área mandibular y la otra cosa es el no sobreimpulso, pero hay que tener en cuenta algo y es que sobre todo en las curvas de aprendizaje vamos a tender a tener como un poco ese sobreimpulso que con la medida del tiempo y con la práctica vamos a ver que va a mejorar un montón. Ese movimiento va a ser de pequeña amplitud, de plano y estimulación entonces y velocidad. Para los canales laterales vamos a manejar entonces una velocidad adecuada entre 120 a 300 grados por segundo y en los verticales de 100 a 240 grados por segundo. Lo ideal es que entonces mantengamos no solamente esos pequeños movimientos de 10 a 15 grados, idealmente que sean de 5 a 10 impulsos en cada dirección y algo muy importante, que sean impredecibles, que no condicionemos al paciente a que entonces se mueva para un lado, se mueva para el otro o que mueva directamente entonces su cabeza. La calibración va a ser muy importante. Si bien podemos colocar, digamos, las calibraciones en default en pacientes muy jóvenes, pues ciertamente necesitamos un poco guiar cómo va a estar ese examen y si tenemos de pronto algún parámetro, sobre todo, por ejemplo, en el movimiento de los ojos o en el movimiento de la cabeza, si hay algún tipo de restricción que entonces genere que nuestro examen salga totalmente, digamos, un poco más diferente a la media, digamos, que manejamos usualmente en el resto de pacientes. Ciertamente entonces tenemos la calibración del ojo y la calibración de la cabeza en los dispositivos interacústicos y vemos sobre todo que aparecen estos puntos en la pared y en el cual entonces vamos a pedir al paciente que siga el punto que también entonces va coordinadamente con el que vemos en nuestro software. Así que primero tenemos una calibración de ojo y tenemos la calibración de cabeza. Entonces tenemos dos direcciones, directamente la dirección que sería mandibular y la dirección que sería entonces hacia arriba y hacia abajo. Así que, ¿por qué es importante esto? Hay dispositivos que no tienen directamente calibración de cabeza, pero ciertamente vamos a tener entonces que justo en este dispositivo Interacoustics vamos a tener las dos calibraciones. El realizar la calibración nos va a permitir entonces tener esta siguiente imagen, que en esta siguiente imagen lo que vemos es que está adecuadamente calibrado en todos los planos y que estamos aptos entonces para comenzar con nuestro examen de vejiga. Ciertamente los planos de movimiento, entonces ya habíamos visto que realmente pueden ser entre 5 a 10 impulsos en cada dirección y que van a ser entonces realmente de una amplitud más bien muy corta, con una velocidad ya establecida como lo mencionamos. Y siempre hay que recordar para entonces va, digamos, como esos planes de 45 grados que esperamos que se conserven, digamos, en la longitud y no solamente en la dirección de nuestro canal. Así que tenemos dos técnicas, pues obviamente tenemos, digamos, estas técnicas en el cual volteamos la cabeza del paciente, pero el paciente siempre mantiene la foveación en un punto fijo en la pared. Se aconseja que ese punto que tenemos fijo idealmente sea de un tono más bien azul, no tanto verde o rojo, porque podemos, digamos, tener algún tipo de alteraciones o de no tener una adecuada visualización en los pacientes, por ejemplo, con daltonismo. Y ciertamente entonces se puede hacer o con la cabeza, digamos, girada o con la cabeza hacia el frente y el examinador entonces directamente cambiar entonces la posición de sus manos. Eso lo veremos entonces a continuación. Y realmente la técnica del vejiga
Es algo que se va aprendiendo, pero que también entonces requiere el entrenamiento en diversos equipos. Podemos tener equipos de otras compañías en las cuales entonces necesitamos girar la cabeza del paciente a 45 grados, mientras que en otros solamente necesitamos mantener la foveación en un solo punto y que sea entonces directamente el examinador quien realice entonces el tipo de movimiento esperado. Vamos a ver entonces acá un poco de cómo es esa preparación del paciente, la colocación entonces de las gafas. El cable siempre vamos a estar entonces cuidando que no esté ni tampoco atravesado sobre la cara del paciente, que sea directamente cómodo, que sea entonces también confortable. Si la cintilla debe ir un poco más apretada, puesto que vamos a generar estos movimientos con la velocidad entonces que se está manejando entre 100 a 240 grados por segundo o 300 milisegundos en otros pacientes. Es directamente el ajuste de los gogles es importantísimo, porque si no nos puede dar entonces lugar a que hayan artefactos. Aquí vemos entonces cómo veríamos entonces nuestra paciente, cómo sería entonces esa técnica primera, miren que va entonces directamente con movimientos impredecibles para un lado, para el otro. No es que siempre lo tengamos que hacer hacia un lado o que sea uno y otro, podemos es siempre esperar a que sea impredecible. Eso es netamente el testeo, digamos, de los canales laterales. Así que veamos aquí un poco como el rango de frecuencia que esperaría, que miren que es entre 3 a 5 Hz, que es impredecible, en el cual siempre el paciente, digamos, está mirando el punto fijo. Es muy importante recalcarle eso al paciente, que siempre permanezca con la mirada al frente, que no se despiste, que no mire para otro lado, porque muchas veces nos puede pasar eso durante nuestra realización de los exámenes. Así que aquí tenemos la técnica número 1, que es para los canales anterior izquierdo, posterior derecho. Así que ahí vimos la primera técnica en la cual el paciente siempre está fijando el punto, digamos, hacia la pared, es decir, siempre está mirando hacia la pared, no estamos cambiando ningún plano de movimiento, pero quien está en 45 grados generando ese tipo de movimientos va a ser el examinado. Entonces, eso es lo que podemos realizar, o girar el paciente en 45 grados o directamente entonces dejarlo mirando hacia un punto fijo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener entonces en este VEGID para quienes, digamos, sean en sus primeras aproximaciones a cómo se ve un VEGID? Directamente eso es lo que podemos ver. Cuando realizamos, por ejemplo, este movimiento en los canales laterales, pues se van a presentar tanto una curva que nos señala sobre todo en azul y en rojo el movimiento de la cabeza, y lo que vemos entonces en negro va a ser directamente el movimiento del ojo. Allí es donde podemos esperar que hayan entonces movimientos correctivos, que son entonces denominadas sacadas, que pueden ser entonces de corta o de larga latencia. Y a su vez, entonces podemos ver una disminución en lo que sería entonces el área bajo la curva, que sería prácticamente ese momento en que comienza el ojo a prácticamente encender ese reflejo vestibuloculomotor hasta que lo termina directamente. Así que eso lo vamos a ver más adelante. En el paso número 2 es el entendimiento de los resultados del VEGID, y es un poco entender un poco qué es esas sacadas. Ciertamente ahorita veíamos directamente qué pasaba entonces con el HIT. Y el HIT entonces en este paciente totalmente normal, pues vemos que sigue de todas maneras enfocando, es decir, tener una foveación hacia el frente sin tener ningún tipo de movimiento correctivo. Y ciertamente eso es lo que veríamos entonces graficado cuando nosotros entonces queremos llevar esto hacia un software que no solamente tiene cámaras infrarrojas, sino que nos permite entonces ver los movimientos directamente
de lo que sería entonces el ojo y de la cabeza. Vemos entonces el movimiento de la cabeza en turquesa y veremos entonces en mostaza lo que sería el movimiento del ojo. Es decir, que prácticamente si fuéramos a computar esto, movimiento del ojo y movimiento de la cabeza, si tuviéramos que darle un valor, sería darle un valor de 1 a cada uno de ellos y eso nos daría entonces finalmente un resultado de 1. Ciertamente, esto de todas maneras nos permite entonces tener como esta cuantificación que es denominada ganancia. Las ganancias entonces también es netamente como ese coeficiente que se nos da para poder entonces decir si estamos en un rango normal o si estamos, digamos, en un rango patológico o si realmente este paciente podría estar con algún tipo, digamos, como de hipermetría o hipometría en algunos de los casos. Ahora, ¿qué pasaría entonces en esta paciente que sí presenta esos movimientos entonces acádicos correctivos? Y como veíamos ahorita, ahí los vemos justo directamente y vemos entonces que corrige fácilmente y hacia un lado determinado. Si nosotros tuviéramos que medir un poco eso, pues entonces veríamos que esa sacada que hizo esta paciente, pues entonces está, digamos, como también tomándose un tiempo para poder entonces ir a corregir. Y ya no vemos entonces esa relación como de esa gráfica en la cual prácticamente teníamos una imagen en espejo, sino que directamente aquí ya nos empieza a disminuir un poco, no solamente ese reflejo vestibuloculomotor, sino que también entonces se genera esa sacada correctiva para poder entonces corregir y mantener la foveación. Y esta sacada entonces que mide más de 200 milisegundos es la que determinamos entonces que sería una sacada de larga latencia, mientras que aquellas que están en menos de 200 milisegundos sería una sacada de corta latencia. Es como si le metieran como un pequeño turbo, digamos, a ese board para poder corregir de inmediato en ese proceso, digamos, de acomodación en los pacientes que tenemos algún tipo de patología vestibular. Y aquí vemos entonces esa área bajo la curva que comienza a ser entonces de relevancia para nosotros determinar un poco cómo es esa reserva vestibular de nuestro paciente. Y aquí vemos entonces directamente cómo está entonces esa sacada ya más metida, digamos, como un poco más dentro del complejo, en menos de 200 milisegundos. Y además de eso, vemos entonces que ya está no solamente disminuida esa área bajo la curva, sino que se mete esa sacada de corta latencia, que es prácticamente una sacada correctiva, pero no solamente una sacada correctiva, sino también una sacada de recuperación, que lo vamos a ver entonces un poco en esa correlación clínica más adelante. Y esto es lo que esperaríamos nosotros ver. Directamente, esperaríamos, por ejemplo, ver en un gráfico B lo que sería en un paciente totalmente normal, que veríamos entonces en esa primera paciente que mantenía siempre su foveación, esas sacadas de corta latencia que vemos en el gráfico C y las sacadas, digamos, un poco ya más de 200 milisegundos, que serían entonces las de larga latencia, que son las que podríamos ver en esa paciente que tenía entonces unas sacadas correctivas y que ya directamente entonces nos dice que hay una patología vestibular en curso. Así que, ¿cómo veríamos un BEGIR normal? Realmente, ¿cuáles son como esos parámetros? Realmente que haya una ausencia de sacadas, que la ganancia del BOR sea cercano a 1 por fabricantes, digamos que tenemos como unos valores establecidos y también por estudios que han realizado grandes científicos como el doctor Courtois, que pueden estar entre 0,8 a 1,1 aproximadamente. Hay algunos dispositivos como los dispositivos interacústicos que nos podemos encontrar un poco las ganancias más aumentadas a 1,2 incluso, que los impulsos sean en rangos adecuados, eso es importantísimo, es decir, que siempre se verifique que no hayan artefactos y que además ese sea un impulso adecuado y además que ese artefacto siempre se cuide desde el momento número 1 que se comienza el examen. Ese sería el gráfico que esperaríamos, es decir, un movimiento del ojo, un movimiento de la cabeza totalmente normal. Y cuando vemos entonces en las ganancias, vemos entonces acá ganancias de 1,01 o de 1,10. Y aquí podemos ver directamente, donde señalo directamente en el cursor, cómo fue que se ejecutaron entonces los impulsos. Si tuviéramos los impulsos un poco más bajos, pensaríamos de pronto en una velocidad más baja de parte del examinador, o si estuvieran muchísimo más altas de esas dos líneas roja y azul que entonces están apareciendo, que estarían por encima de la media esperada entonces para lo que se realizó en el examen. Es decir, que podríamos tener entonces sobreimpulsos en esos pacientes y habría necesidad de volver a corregir ese examen directamente. Así que esto sería un BEGIR normal. Si vamos a ver entonces, aparecen como unos cuadros en los cuales aparece median gain, en el cual tenemos entonces a los 40, 60 y 80 milisegundos. Siempre usualmente tomamos el 60 milisegundos y vemos entonces que tenemos directamente unas ganancias que están en un parámetro de normalidad con una desviación estándar que nos dicen que están prácticamente en un rango que todavía no es patológico.
Y aquí podemos ver entonces un vejiga también totalmente normal, pero que aparece con algunas sacadas que pensaríamos es una sacada de larga latencia. Pero ciertamente son sacadas correctivas que se hacen de inmediato. Esto puede haber pasado, por ejemplo, en un paciente con recuperación de algún tipo de patología vestibular y se llaman sacadas catch-up. Usualmente cuando las vemos, sobre todo en los planos, son menores incluso a 100 milisegundos y realmente no tienen tanta duración, pero son netamente correctivas e incluso pueden ser muy uniformes y presentarse a lo largo del trazado. Ese sería un trazado totalmente normal en el cual entonces no vemos sacadas de corta ni de larga latencia, se ha ejecutado directamente con una muy buena precisión y además de eso con muy buenos impulsos y también entonces con una velocidad adecuada y vemos que las ganancias de todas maneras están esperables para lo que sería entonces un paciente sin patología vestibular. Ahora entonces, cuando tenemos una lesión unilateral aguda, ciertamente vamos a esperar entonces encontrar presencia de sacadas compensatorias, asimetrías del reflejo vestibuloculomotor, a expensas sobre todo de ganancias, sobre todo bajas, impulsos en rangos adecuados y obviamente que esté sin artefactos. Y esto es lo que veríamos acá, justo del lado derecho, que es entonces el recuadro rojo que vemos directamente, vemos unas sacadas de corte y de larga latencia, que además fuera de eso tenemos unas ganancias de 0,47 en 60 milisegundos y ciertamente vemos ese 0,42 en esa regresión lineal que se nos presenta entonces hacia nuestro lado derecho, en el cual entonces tenemos de 0,42 y que a pesar de que tuvo muy buena velocidad el examinador, realmente ese reflejo vestibuloculomotor no estaba funcionando a lo que se esperaría. Y ese sería entonces ese déficit unilateral. Si vamos a ver entonces todo el lado derecho, tenemos sacadas de corta y de larga latencia en los canales posteriores, en el lateral y algunas sacadas catch-up, sobre todo en el anterior. Y tenemos realmente unas ganancias que están disminuidas de 0,47, 0,42 y 0,79. Si vamos a ver entonces en el lado izquierdo, pues ciertamente tenemos ganancias que están bien, pero que no van a ser, digamos, como ese primer indicador que nosotros vamos a utilizar para decir está bien o está mal, sino que lo que quiero que ustedes también se lleven para su práctica clínica es que vean directamente el gráfico y porque pues, sí puede pasar que tengamos entonces ganancias totalmente normales o sacadas que, por ejemplo, no se pueden cuantificar y pueden entonces salir un gráfico de un tipo de manera y tener entonces unas ganancias que pueden estar en rangos de normalidad. Así que los invito mucho a ver sobre todo el gráfico de las sacadas de corta o de larga y finalmente ya entonces definir justo con lo que sería el valor de las ganancias, si entonces está aportando a que podamos tener una patología activa, si puede ser, por ejemplo, una presbivestibulopatía, o si estamos en curso de una vestibulopatía unilateral o bilateral. Aquí vemos entonces directamente en el cuadro rojo lo que serían esas sacadas de corte y de larga latencia, sobre todo en el lado derecho. Y aquí vemos, por ejemplo, otro, digamos, como de los eventos que podemos entonces encontrarnos, podemos encontrarnos vestibulopatías unilaterales, las pensamos usualmente como neuritis vestibulares, pero tenemos entonces también pacientes que pueden presentar schwannomas vestibulares y vemos que están unas sacadas súper organizadas, sobre todo de corta latencia, y algunas cuantas más también entonces de larga latencia. ¿Qué puede influir directamente esto? No solamente en el tamaño del tumor, sino entonces también en el proceso, digamos, compensatorio central que ha tenido nuestro paciente y que a su vez entonces ha modificado un poco todo ese sistema, digamos, vestibular, dado a que tenemos entonces una noxa directa que entonces va a ser el schwannoma, que puede estar localizado o dentro del conducto auditivo interno o puede estar, por ejemplo, más de carácter intracoclear o puede estar, digamos, en unas inmediaciones donde estén muchísimo más juntas las raíces, sobre todo el nervio estatoacústico. Aquí en cambio vemos entonces una vestibulopatía unilateral por neuritis vestibular. La vemos directamente con sacadas de corte de larga latencia. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en los pacientes que están en un agudo directamente. Y aquí vemos entonces también un déficit unilateral derecho con sacadas catch-up, eso lo vemos por ejemplo en el lado izquierdo, pero ciertamente en el derecho no solamente vemos esa disminución de la ganancia, que todos siempre nos vamos a ir a ver qué es lo que pasa con esas ganancias. Miren ese montón de sacadas que se va presentando y más aún ese área bajo la curva, es decir, esperaríamos que tuviéramos una gráfica como del lado izquierdo, que tenemos como una imagen en espejo, pero ciertamente en el lado derecho vemos es más disminuido sobre todo esa área sobre todo que está en el área en el área sobre todo del lado derecho y que ciertamente es un poco más reducida, es decir, ese reflejo vestibulocular está y esa reserva vestibular está mucho más comprometida en nuestros pacientes.
Ahora con la lesión bilateral, pues entonces obviamente vamos a tener esas sacadas de corte de larga latencia también. Podemos tener entonces rangos incluso de 0,65, 0,74, pero ciertamente este es uno de los patrones que nos podemos encontrar, pero también este es otro de los patrones que nos podemos encontrar directamente, donde vemos entonces esa reserva vestibular, esa área bajo la curva está prácticamente plana, pero que tenemos unas sacadas que son grandísimas de ambos lados y además con unas ganancias que realmente sí sugieren un compromiso muchísimo más, mucho más mayor de este paciente. Pero entonces no es solamente que sucedan las sacadas, sucede también que podemos encontrar este nistagmo espontáneo, que lo podemos ver en las vestibulopatías, por ejemplo, unilaterales. Y ciertamente es que cuando se está graficando por medio de los software y por medio entonces de estas cámaras, pues entonces vemos el movimiento, sobre todo de la fase rápida, y además entonces también podemos alcanzar a ver un poco en el movimiento, por ejemplo, cuando hacemos el hit, que pueden haber como una imagen que también se va graficando y es ese nistagmo que a veces puede aparecer y que sobre todo, por ejemplo, después de realizar lo del VEGIT en el módulo, en el Interacoustics, tenemos el módulo también de nistagmo espontáneo, donde podemos ver entonces la aparición del mismo, incluso después de la realización tanto de los canales laterales como de los canales eh, anterior y posterior. Entonces, esto es mega importante también para tenerlo en cuenta y ciertamente en nuestro HIT se puede ver ese nistagmo espontáneo, incluso en el no movimiento del paciente y pueden aparecer fácilmente, sobre todo en esos pacientes que tienen esa patología de carácter más agudo. Así que entonces ya vimos un poco como esa morfología de esas sacadas, las sacadas de larga, de corta latencia. Además de ello, entonces también vimos que tenemos que tener como un checklist para poder empezar entonces con nuestro examen, que de todas maneras teníamos que ir a ver si aparecían esas sacadas, no aparecían, que están unas ganancias, es decir, que son unos valores que nos van a ayudar sobre todo a determinar si estamos en presencia de una falla o si podemos entonces tener en nuestro paciente algún tipo de alteración que junto a los criterios, por ejemplo, de sociedades como la sociedad Barani, nos puedan indicar si estamos con una lesión vestibular aguda, una entonces de carácter bilateral o si estamos, por ejemplo, con una presbivestibulopatía. Entonces, esto por primero. Ahora en el paso 3 tengo las sacadas y ahora, ¿qué debo evaluar de los resultados del vejito? Número uno, es muy importante ver la lateralidad. Hay entonces otras compañías, digamos, donde aparece el lado marcado, por ejemplo, en el lado izquierdo, aparece para otro lado, sobre todo en las gráficas, y es necesario que nosotros sepamos cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo para evitar futuros errores en nuestros pacientes y sobre todo de carácter diagnóstico y también de carácter legal. Y hay presencia de sacadas de corta latencia, de larga latencia. ¿Cómo están entonces esas ganancias? Que como les decía, están entre 0,8 a 1,1, incluso en Teracoustics puede ir hasta 1,2. ¿Y cómo está esa reserva vestibular, ese área bajo la curva que nos dice cómo está funcionando ese reflejo vestibuloculomotor y si tiene presencia de sacadas o no? Porque como vimos, por ejemplo, en la vestibulopatía bilateral, pues teníamos un área bajo la curva totalmente, digamos, plana, es decir, que esa reserva, digamos, del bot, por más de que le hagamos movimientos no nos prendía, es como cuando tenemos un carro, intentamos entonces prenderlo varias veces a pesar entonces de tener todo funcionando, pero si no hay entonces un adecuado, digamos, como manejo del mismo, pues no se va a prender. Y lo mismo pasa entonces directamente con esta área bajo la curva. Como les decía, hay entonces unas ganancias determinadas y esto lo traigo a colación porque es importante que sepamos que existen esos valores y de dónde salen. Realmente salen de unas poblaciones específicas y que se hizo entonces este estudio por el doctor Halmagyi, por el doctor Courtois, donde en unas poblaciones tanto etarias vieron entonces cómo eran los valores esperables tanto en los canales horizontales anterior y posterior. Así que este artículo es mega importante para que todos entendamos que prácticamente de un estudio netamente poblacional se pudieron sacar y extrapolar valores que pueden ser entonces también reproducibles en cualquier parte del mundo. Así que la validez externa y la validez interna de este estudio pues generó que entonces ahora tengamos muchos criterios de muchas enfermedades en las sociedades internacionales que nos manejamos y que ciertamente entonces nos van a ayudar a decir, ese es el valor esperado o ese es el valor entonces esperado tanto para la edad y además entonces de ello para el canal que se está evaluando. Así que entonces veíamos esto de la lateralidad, las sacadas, las ganancias, el área bajo la curva. Y ciertamente esto es como el gráfico que nos ayuda a entender un poco esa área bajo la curva para quienes de pronto se les hace un poco complejo ese concepto. Vemos entonces en el sujeto A, que es entonces ese paciente que está solamente sano,
que prácticamente si hiciéramos, digamos, una graficación, digamos, como más geométrica, por decirlo así, en el cual entonces nosotros evidenciáramos cómo es como ese área geométrica que se está generando por esos movimientos, pues tendríamos entonces lo que vemos allí, la velocidad entonces de la cabeza y del ojo, y que miren comparado cómo está entonces en el sujeto B, donde tenemos entonces una pérdida unilateral izquierda, donde a pesar de que el movimiento de la cabeza se mantiene totalmente igual e indemne al del sujeto A, es decir, que la velocidad está correcta, esa velocidad del ojo no logra ser la adecuada y se ve que está disminuida porque el reflejo vestibuloculomotor está directamente entonces comprometido. Por ello, justo después de esta área bajo la curva, de inmediato se genera una sacada. ¿Por qué? Porque es prácticamente ese movimiento compensatorio en el cual nos dice, tengo que continuar entonces con la foveación en este paciente. Y ciertamente sí, es ese área bajo la curva, integrarlo un poco a cómo se ven el resto de esas sacadas, como vemos entonces en este ejemplo, que son como prácticamente un montón de racimo de sacadas, por decirlo más coloquialmente, y que prácticamente esa reserva vestibular todavía, entonces está ese reflejo de ese BOR, está todavía comprometido, y por eso tiene que ser un montón de sacadas para poder entonces mantener la foveación del paciente. Así que la invitación principal es a realizar una lectura consciente y no solamente ir a ver entonces las ganancias. Número uno, como les decía, la lateralidad, imprescindible, saber si es derecho o si es izquierdo. Dos, ver esas sacadas, es de corta o es de larga latencia. Tres, aquí tenemos entonces varios parámetros para ver sobre todo esas ganancias y como les decía, no solamente ir a ver el número, por ejemplo, como lo podemos ver en el recuadro que está justo al lado del número 3, vemos que a pesar de que se mantiene entonces una velocidad, pues realmente no logra llegar a justo esa línea que está ahí gris, que digamos sería como la media esperada para la población totalmente normal. Digamos entonces que no solamente el que esté directamente esa ganancia comprometida en la regresión lineal que tenemos allí, sino que tenemos incluso prácticamente para corroborar cómo entonces estuvieron esas velocidades, tanto 40 milisegundos, 60 milisegundos como 80 milisegundos, cómo estuvieron esas ganancias. Y el que tengamos entonces esas desviaciones estándar nos ayudan un poco a entender que por más entonces de que nosotros pusimos una velocidad adecuada, que una velocidad y una amplitud esperable, pues ciertamente incluso, por ejemplo, podemos ver acá en el ejemplo, sobre todo del lado derecho, que prácticamente, si bien tuvimos unas ganancias que pudieron estar entre 0,86, pues había una desviación estándar de 0,52, es decir, que prácticamente logramos tener, a pesar de buenas velocidades, muy poca acción entonces de ese borde. Y esto es directamente como se corroboran no solamente los valores que están en la caja, donde vemos entonces también una simetría, que la simetría va a estar en un 35%, esperaríamos que fuera incluso muchísimo menor de un 15%, pero entonces no es solamente esa regresión lineal, sino también los valores que incluso se nos dan en velocidades a 40, 60 y 80 milisegundos. Y miren que por lo menos en el lado derecho, si vamos a ver, tenemos de 0,38 más 0,08, 0,86 más 0,52 o 0,36 más 0,06. Es decir, a diferentes velocidades, ese BOR no lograba entonces salir. Así que eso es muy importante que también lo vean. Y pues el área bajo la curva también, esa sería entonces como la parte de la lectura un poco consciente. Así que, ¿qué patrones esperables pueden aparecer? Realmente podemos tener en el gráfico A, como lo vemos, un hit totalmente normal, movimiento de cabeza, movimiento del ojo, una ganancia esperable aproximadamente de 1. Podemos tener como en el gráfico B, que hay entonces un hit totalmente esperable, pero que esa velocidad, digamos, como que le faltó entonces un poco a ese examinador para poderle meter, porque la reserva vestibular del paciente todavía se mantiene. En la red C ciertamente vemos que hay un área bajo la curva que de todas maneras nos muestra que la cabeza que está en rojo está, digamos, totalmente con un movimiento esperable, pero que esa área bajo la curva, ese movimiento del borde, no nos dio, digamos, como lo esperable. Esta sobre todo en el D, en el gráfico D, vemos entonces que hay un hit que está anormal con una ganancia totalmente abrupta. Hay que esperar entonces realmente y a comprobar no solamente la atención del paciente, sino también la técnica del examinador de cómo estuvo, si es que él de todas maneras se frenó durante la realización del mismo, o si el paciente directamente estuvo mirando, por ejemplo, hacia otro lado y con eso entonces generar un abrupto, digamos, funcionamiento del HIT. El E es el que hemos estado entonces también viendo que sobre todo ese HIT anormal con esa área bajo la curva, digamos, disminuida y ahí mismo con esa sacada entonces correctiva.
Mientras que en el F vemos entonces las sacadas de corta latencia que nos están diciendo que es más de recuperación. Y aquí directamente en el G vemos entonces que está un hit normal, pero que pueden aparecer, digamos, algunos nistagmos. Eso sobre todo lo vemos en pacientes que ya han tenido como algo más de recuperación, por ejemplo, en lesiones unilaterales, donde se presentan algunos de ellos ya cuando están recuperando estos pacientes. Y ojo con esta última que sería el gráfico H, que sería Wrong Weight Saccades Towards a Deficient Board, es decir, que posiblemente tenemos un board que no nos está funcionando adecuadamente y que miren que puede salir una sacada de corta latencia, pero que las otras están prácticamente invertidas. Entonces aquí sí es necesario incluso utilizar el protocolo SHIMP para poder asegurar un poco si tenemos unas antisacadas o no están presentes y cómo está entonces funcionando del todo ese board. Así que ya vimos entonces cómo leerlo, cuáles son entonces los gráficos que podríamos esperar a simple vista, esas ganancias cómo entonces están, digamos, determinadas, cuál es la significancia clínica entonces de estos VEGIT. Y ciertamente este gráfico, digamos, nos ayuda a entender muchísimo, y es que cuando tenemos esas ganancias bajas, más entonces esas sacadas que se están presentando de corte de larga latencia, que por ejemplo se presenten tanto en el canal horizontal como en el anterior, pues tendríamos directamente entonces una lesión más de la rama superior del nervio vestibular, mientras que si solamente la tenemos entonces en el canal posterior, nos estaría hablando de un compromiso del nervio vestibular inferior. Y si tenemos entonces compromiso de todos los canales, pues directamente estaríamos pensando en una vestibulopatía unilateral. 4.1. Eso sería paso 4.1. Necesito comprobar que esté bien realizado mi examen. Así que hay que chequear muy bien y aprender bien qué son los artefactos, porque a veces podemos incluso generarlos nosotros mismos, pero también a veces nos pueden llegar exámenes de colegas que los tengan y posiblemente comprometer un poco el diagnóstico de nuestro paciente. Así que número uno, que haya una calibración inadecuada y que haya unas ganancias aumentadas muy grandes. Dos, que se toquen los gogles. Esto nos puede dar como un gráfico, digamos, como en M, que lo podemos ver muy a simple vista y que en realidad necesitamos es que estén las manos alejadas de los gogles, sea o en la mandíbula o directamente en cabeza. Si es que nos aparece el movimiento del ojo para un lado, pero entonces también nos aparece el de la cabeza para otro, posiblemente es que nuestro paciente está mirando hacia otro lado y va a ir entonces el trazado hacia otro lado. Y cuando vemos entonces esa pequeña curvita que está ahí señalada por esa flecha roja, pues prácticamente estamos viendo el bounce y el bounce es el sobreimpulso. Eso se puede dar en las curvas de aprendizaje, ya lo he visto justo en mis alumnos que han estado aquí en los entrenamientos en Medellín de BNG y de BEGIT, y ciertamente pasa, pero esto se va a ir corrigiendo un poco después de llevar una media aproximada de unos 8 BEGIT al día. Prácticamente es una media bien interesante que hemos realizado, digamos, como de valoración durante este tiempo, pero ciertamente después de los quintos BEGIT hemos tenido una mejoría sobre todo ese sobreimpulso. Pero es algo que se puede esperar, pero que esperamos que con el tiempo vaya mejorando. Si es que aparece como estas gráficas, como si fueran como unas hipermetrías, que en realidad es como si fuera ese reflejo vestibulocular en el cual entonces está yendo ese ojo más de lo normal, o porque hay entonces un hígops, o porque hay una cerebelitis, o porque hay, o sea, de pronto una paciente gestante, pues ciertamente esas condiciones podrían dar lo que denominamos hipermetría, pero si esto entonces aparece directamente por técnica, realmente tenemos que chequear que de pronto sea que esa cintilla de pronto está suelta o está poco apretada. Por eso es muy importante realizar entonces no solamente el mantenimiento de la cintilla, sino también fijarla muy bien a la cara del paciente. Cuando vemos entonces como estas pequeñas gráficas donde hay como un montón de parpadeitos, eso es parte también entonces como pérdida del suave de la pupila, si no están asegurados o porque tienen un lente intraocular o porque de pronto el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad reumatológica como un Sjögren, como una artritis reumatoide o como puede ser entonces de pronto algún tipo de enfermedad del colágeno, pues esto se puede presentar en los pacientes. Es muy importante mantener la lubricación del ojito, no solamente porque de todas maneras esto nos va a comprometer el resultado, sino a su vez porque después, por ejemplo, nos puede dar entonces que esto se esté persistentemente en todos los gráficos. Como consejo principal, pueden mantener entonces lágrimas artificiales en el consultorio o además entonces también pueden presentar que le digan al paciente entre el examen que cierre los ojos para que entonces pueda descansar. Es muy importante cuando se están haciendo exámenes de BNG y de BEGIT, digamos en la misma sesión, por lo menos dar unos 10 minutos de descanso y que el paciente entonces pueda también cerrar los ojos o que pueda tener entonces unas lágrimas artificiales para que entonces esto no pueda suceder.
Hay algo también importante, sobre todo con la parte, digamos, de los gogles. Es importante que en los pacientes que, por ejemplo, han tenido rinoplasia en los últimos 3 meses o cirugía entonces de lente intraocular los últimos 3 meses que no se ha realizado. Es muy importante también ver entonces la condición entonces cervical del paciente, que no tenga de pronto alguna artritis reumatoide o algún tipo de espondilitis anquilosante, eso puede contraindicar el uso del Behit, o que tengan algún tipo de hernia entonces desde C3, C4, C5, que puede generar entonces también condicionamiento del mismo. Es muy importante también avisarle al paciente de cómo está también su atención, porque no solamente que por la atención o por el sueño, por ejemplo, que pueda presentar o que hayan ingerido de pronto benzodiazepinas el día antes, pues podemos tener entonces mini parpadeos y esto pues entonces generarnos unas pseudosacadas. Y el parpadeo ya cuando es constante, el paciente que de todas maneras, por ejemplo, tiene que estar a cada rato parpadeando, es muy importante que chequeemos y valoremos no solamente la lubricación del ojo, sino también la condición entonces médica del paciente, porque a veces pueden salir un montón de parpadeos y comprometer directamente entonces nuestro gráfico. Pero entonces ya realicé mi VEGIT y existe algo que se llama protocolo SHIM. Y realmente eso para qué me sirve. Y vemos en muchos de los módulos que tienen nuestros VEGIT que viene incorporado, pero eso para qué me puede servir. Realmente complementa entonces mi estudio. Esto realmente entonces fue escrito en 2016 y entonces ya nos dijeron, usted tiene un punto fijo donde conserva entonces la foveación, pero ¿qué pasa en ese movimiento entonces que comienza y que tiene movimiento? Es decir, ese punto que va teniendo entonces movimiento. Es decir, el target se mueve directamente con la cabeza durante el hit. Y ciertamente esto nos ayuda no solamente a comprobar esa reserva vestibular que nos podemos encontrar en nuestros pacientes, sino que nos reafirma incluso cómo es que entonces está ese BOR en un punto fijo y cuando está en un movimiento. Es decir, es una alternativa al Head Impulse Paradigm y realmente se encarga de una supresión del test de los impulsos de la cabeza, a veces cuando es difícil interpretar ese vejiga, cuando estamos, digamos, en esas curvas de aprendizaje, y sumado, por ejemplo, cuando estamos teniendo esas vestibulopatías unilaterales o bilaterales, que a veces no sabemos directamente si de pronto pudo haber sido un artefacto, si pudo haber sido de pronto la técnica de examinación en los pacientes, en los operadores que están comenzando, y pues directamente para qué nos va a servir, para determinar un poco esa función vestibular de ese BOR. Y ciertamente lo que vemos aquí, vemos entonces un gráfico del lado derecho y del lado izquierdo, que en un paciente totalmente normal, pues obviamente si se mueve un punto, pues entonces va a generar un movimiento correctivo porque lo tiene que ir a buscar. Y esto generaría entonces lo que se llaman las antisacadas compensatorias, es decir, ante un punto que se está moviendo, el ojo entonces tiene que ir a buscarlo, pero entonces, ¿qué pasa cuando directamente, pues entonces ese punto, por más de que se pone en movimiento, el borde ni siquiera arranca? Y aquí vemos entonces un ejemplo muy claro de lo que sería en un paciente con vestibulopatía unilateral en el lado netamente derecho, que aparece VL patient, y vemos entonces que además de que tenemos un área bajo la curva bastante disminuida, tenemos un montón de sacadas de corte de larga latencia y que incluso cuando empezamos a hacer esas sacadas, entonces, sobre todo con el SHIM, pues vemos que igual se mantiene el área bajo la curva bastante disminuida, pero que no tenemos entonces antisacadas, es decir, que no tenemos esos movimientos compensatorios que esperaríamos en un paciente totalmente normal. Y vemos entonces incluso que la ganancia va entonces a disminuir porque nos da la real reserva vestibular. Y vemos entonces en donde dice L lateral, que entonces veríamos como el lado entonces contralateral, un paciente totalmente normal y que incluso miren que cuando aparecen entonces el gráfico de abajo, esas antisacadas tiende a disminuir un poco esa área bajo la curva, pero sigue siendo de todas maneras en límites de normalidad. Así que para esto nos sirve entonces el SHIM. Y ciertamente hemos visto entonces, sobre todo en la parte clínica, que puede ayudarnos un poco este SHIMP. Estos son entonces pacientes en las unidades de cuidados intensivos acá en Medellín, en la Clínica Universitaria Bolivariana, donde yo soy otorrinolaringóloga, y decidimos entonces ir a evaluar un poco esas reservas vestibulares de los pacientes que tenían un shock séptico, es decir, que podían tener tanto la perfusión como también entonces una hipofunción y además que también podían tener comprometidos no solamente la oxigenación cuando están en la unidad de cuidados intensivos, hicimos entonces VEGIT, donde vemos que no solamente hay unas sacadas de corta latencia, sino que también hay una disminución franca de esa área bajo la curva y más que hay una disminución del área bajo la curva, hay unas ganancias, digamos, que están alteradas. Cuando quisimos entonces ver un poco más de esa reserva vestibular, miren que igual seguía también totalmente plana, donde lo vimos en el SHIM, y vimos entonces que esa área bajo la curva nos denotaba un poco que sí había un compromiso entonces vestibular en este paciente. Entonces, este es uno de los estudios que estamos llevando a cabo. Esta es una de las utilidades clínicas que ustedes pueden también tener con el PEGIT y con el SHIM. Y ciertamente entonces hay otras condiciones que también y otros usos para lo cual entonces nuestro PEGIT nos va a servir.
Y realmente siempre tenemos que correlacionar con la clínica, no solamente tenemos que esperar una BNG o un VEGIT para poder entonces tener una conducta, digamos, adecuada. Pero entonces, ¿qué se conoce en la actualidad? A ver, ya hemos visto sobre todo como esos déficits unilaterales, esas vestibulopatías unilaterales o esas neuritis vestibulares, y ciertamente lo pensábamos era netamente para la evaluación de la neuritis vestibular, pero ciertamente miren que este artículo de 2020 nos muestra que incluso en los pacientes que han tenido algún stroke, un accidente cerebrovascular de la fosa posterior, pues pueden presentar un poco la disminución del área bajo la curva respecto al control, pero a su vez también incluso pueden presentar sacadas de larga latencia. Entonces, el que nos aparezca este patrón en el VEGIT, en ese paciente que de pronto no es muy claro cuando realizamos el HIMSS, el protocolo HIMSS, o cuando realizamos entonces el HIMSS Plus, pues entonces este VEGIT nos va a ser un poco como más de guía para saber entonces cómo podemos encontrar esa morfología, digamos, de esa reserva vestibular que tenemos en el paciente, en un paciente, por ejemplo, que tenemos con un stroke, mientras que, por ejemplo, en la neuritis vestibular tenemos esas arcadas de corte de larga latencia con un área bajo la curva disminuida, pero ese es como el primer uso clínico que tenemos. Y ese es el que vemos acá en la circulación posterior, el que veríamos entonces de la neuritis vestibular. Pero entonces también el grupo de mi compatriota, el doctor Jorge Catar, así como el doctor Newman Tucker, ellos fueron a hacer entonces también un estudio donde veían un poco para qué me sirve y cómo veo esas ganancias, sobre todo de reflejo vestibuloculomotor en el paciente que tiene neuritis, que ciertamente vemos entonces en ese gráfico A, que usualmente están dando entre, sobre todo en el lado, digamos, afectado entre 0.6, 0.7 y 0.5, que es donde más se nos reúne como esa campanita de Gauss, pero que ciertamente del lado contralateral está totalmente normal. Pero entonces, ¿qué pasa con ese paciente que ha tenido entonces algún tipo de compromiso de la AICA o de la PICA? Y ciertamente en el paciente que ha tenido algún compromiso de la AICA, vemos que de todas maneras se mantiene, sobre todo en ese lado ipsilateral, unas ganancias de 0.7, incluso de 0.8 y 0.6 cuando realizamos entonces los VEGIT. Y ciertamente, por ejemplo, en el paciente que tiene algún tipo de alteración en la pica, pues sí vemos que de todas maneras tienden a estar como un poco más normalizadas. Es decir, que estos, si bien son parámetros que podemos encontrarnos este tipo, digamos, de alteraciones en esos pacientes que a veces no es una neuritis vestibular tan definida, sino que nos sugiere más un compromiso de AICA o PICA y que realmente el VEGIT va a ser entonces de nuestro apoyo. Pero entonces cuando compararon esos dos grupos, pues entonces vimos que, por ejemplo, en la neuritis vestibular realmente sí estaban comparados con la PICA, con unas ganancias, digamos, más bajas que, por ejemplo, las que presentaba entonces el lado afectado, sobre todo de esta arteria. Y cuando comparas entonces la AICA con la neuritis vestibular, se sigue viendo de todas maneras ganancias muy bajas, incluso preferiblemente se ven desde menores de 0.6 y ya cuando se comparan entonces pica y AICA, es decir, directamente ya un evento netamente neurológico con otro evento neurológico, pues tendremos a ver que sobre todo en la AICA hay entonces unas ganancias muchísimo más disminuidas, lo cual entonces puede ser un factor ahí como decisivo también cuando nosotros tenemos entonces ese paciente, nos está esperando un poco o se está tardando más la resonancia magnética y tenemos entonces el VEGIT, entonces esto puede ser de gran utilidad. Cuando tenemos entonces otra de las enfermedades más comunes, que va a ser entonces la enfermedad de Meniere, el hígado linfático, pues ciertamente este artículo nos llama bastante la atención por la siguiente, y es que ciertamente se ven ciertos tipos, digamos, como de valores esperados, y por ejemplo, este lo veían en pacientes que estaban con 0.8, 0.5, perdón, a 4 años, entonces el diagnóstico de enfermedad de Meniere definida, y vemos que de todas maneras hay una pequeña disminución, sobre todo como en las ganancias de esos canales anteriores y posteriores. En el lateral, digamos, se mantiene un poco como más conservado, pero que a medida entonces que va pasando el tiempo, por ejemplo, entre 3 meses y 15 años, pueden estar directamente variables tendiendo a la normalidad en un paciente que no tiene directamente una crisis. Pero ¿qué pasa sobre todo en esos pacientes que tienen entre 1 año y 11 años en otro estudio? Y es que directamente vieron o que podían ser entonces menores a 1.1 o que podían incluso tener mayoría sobre todo de 0.8, pero sobre todo esa fluctuación que puede haber es directamente también por el periodo de intercrisis y por la presencia entonces de exacerbaciones en los cuales también entonces podemos tener esas diferencias en nuestros pacientes directamente. Pero entonces, este estudio que, digamos, hizo el doctor Leonardo Manzari, que hizo el doctor Rey y que también hizo el doctor Portois, pues ellos directamente lo que veían era listo. Si tenemos entonces un paciente en el cual entonces tengo una sospecha de un hígado linfático, pues entonces se supone que va a estar aumentado de líquido
esos canales semicirculares también. Entonces, ¿qué pasa cuando colocamos una sustancia, por ejemplo, como glicerol o como agua, que entonces prácticamente también con el glicerol se hace es como una deshidratación del mismo? Y ciertamente vemos que hay unas, digamos, como unos gráficos que ahorita lo veíamos que eran muy similares al artefacto que puede pasar, sobre todo cuando la cintilla está suelta, pero ciertamente vemos entonces este gráfico más sugestivo de hipermetría en esos pacientes que tienen hígado linfático. Y ciertamente miren que acá sigue apareciendo que sobre todo en los gráficos azules hay un aumento, sobre todo unos gráficos que son bien, bien prolongadas, bien elongadas, en el cual entonces se sigue presentando esta alteración a pesar entonces de tener algún tipo, digamos, de deshidratación como hicieron en el experimento, pero ciertamente comparado con el gráfico A, que es un sujeto totalmente sano, pues sí vemos que de todas maneras, a pesar de que hayan estos cambios de los experimentos, permanecen entonces esos gráficos elongados que nos sugieren entonces una hipermetría, que eso es un indicador entonces de hidróxido linfático, que esto se lo pueden encontrar en sus pacientes con enfermedad de Meniere o con hidropesía linfática. Y recuerden algo, y es que no todo hidrops es Meniere, ni no toda Meniere es hidrops, pero que ciertamente uno de los eventos que más vemos es sobre todo esa obstrucción del ducto endolinfático, que a veces puede ser muy difícil entonces de ver en resonancia. No tenemos en toda Latinoamérica algunos protocolos establecidos, pero ciertamente el VEGIP nos va a ayudar un poco como a dilucidar también cómo se encuentra en el momento ese paciente y cómo se encuentran esas gráficas. Y vemos entonces también la vestibulopatía bilateral, que la vestibulopatía bilateral siempre le hemos pensado en ototoxicidad o en pues, vestibulopatías asociadas o en paciente que, por ejemplo, puede tener algún tipo, digamos, como de deficiencia, sobre todo cuando estaba pequeño, pero no debemos olvidar a ese paciente que tiene un síndrome de reflexia vestibular, que por ejemplo, pueden tener neuropatías, que pueden tener una ataxia cerebral, que digamos no se hace como muy compatible su clínica a los criterios que usualmente nosotros vemos, por ejemplo, para las enfermedades vestibulares más comunes, y que ciertamente cuando aparece esto, les hacemos los vejitos, nos aparecen este tipo de patrones y decimos, pero ¿qué pasó acá? Hay un área debajo de la curva disminuida, está prácticamente el bor por un lado y está prácticamente entonces la cabeza por otro. Así que esta es la utilidad y este es el llamado de atención para todos, que no solamente pensemos en vestibulopatía, en ototoxicidad y en que es idiopática, sino que también está, digamos, esta entidad que nos dice, venga, también entonces veamos un poco la parte más neurológica, sobre todo para quienes somos otorrinos, y comprendamos que también el VEGIP puede ser, digamos, como esa herramienta de acompañamiento y de diagnóstico en este paciente que a veces no sabemos cómo dilucidar también. Y ciertamente, pues podemos encontrar sobre todo sacadas más de corta latencia, sacadas de larga latencia, son un poco variables entre los estudios, pero ciertamente esas sacadas, digamos que aparecen, sobre todo esas sacadas que van apareciendo, digamos, como más covered, como eran anteriormente llamadas, pues pueden aparecer en los 6 canales. Es decir, es algo que se puede dar generalizadamente y que nos puede decir, hay una vestibulopatía que hay que parar entonces también atención para poderlo mandar tempranamente a rehabilitación vestibular. Y eso es otra de las herramientas que entonces les decía, si ustedes de todas maneras dudan un poco de esa vestibulopatía, están, digamos, en proceso de aprendizaje, en proceso de entrenamiento, pues el SenSHIM les va a ayudar a definir un poco no solamente cómo está esa área bajo la curva, sino que les va a dar entonces la real situación de ese reflejo vestibuloculomotor y si aparecen o no directamente em, esas sacadas, a esas antisacadas o no aparecen esas antisacadas. Pero entonces, ¿será que esas sacadas, siempre que aparecen, como que nos tienen que dar temor? Y ciertamente, estas sacadas de corta latencia realmente son sacadas de recuperación o no. Y ciertamente se han visto por varios grupos de investigación que sí tienden a ser entonces esa organización de las sacadas un factor de indicación de que se está recuperando ese paciente. Y esto incluso lo han visto también los doctores Rey, el doctor Batuecas en España, y es que incluso después, pues como de cirugía, sobre todo de schwannoma, pues también comienza a existir entonces esa reorganización de las sacadas, con la cual entonces es también otro de los parámetros clínicos que nos va a servir y nos va a servir sobre todo de apoyo diagnóstico en nuestros pacientes. Así que quienes de pronto están en centros otológicos, en centros en los que se maneja patología de base de cráneo, pues esto posiblemente se lo van a encontrar.
Y tenemos entonces el VEGIT en otros escenarios, digamos, clínicos intrahospitalarios. Y ciertamente les mostraba esto de nuestro trabajo que llevábamos a cabo en la Clínica Universitaria Bolivariana, también con el doctor Jorge Madrigal, que es también nuestro coinvestigador en Ciudad de México, y vemos no solamente esta disminución de las ganancias bien abruptas, vemos entonces este SHINT que está corroborando cómo está esa función vestibular residual, vemos que sobre todo en pacientes que tienen shock séptico, digamos ya diagnosticado que hay compromiso de dos o más órganos, comienza a existir sobre todo ganancias mucho menores, empiezan a haber más áreas bajo la curva disminuidas, empiezan a ver sobre todo esas sacadas, digamos, que tienden a intentar de ser de recuperación en algunos casos, pero que ciertamente se ve un compromiso de la función vestibular en ese paciente en la UCI y cabe anotar que no tienen ningún tipo de ototóxico asociado. Vimos entonces también en los pacientes con insuficiencia renal aguda que ciertamente con el SHINT tendrían a disminuir un poco más. Se sabe que entonces hay unos receptores, sobre todo similares a los que hay en el túbulo contorneado distal a nivel del oído interno, y por eso es que entonces ante esos cambios electrolíticos pues pueden haber incluso también algunas variaciones en el líquido endolinfático y con ello entonces generar que estas ganancias puedan estar entonces disminuidas, sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal aguda. Y eso es lo que hemos podido ver, realmente hemos visto en algunos de los canales algunas disminuciones del área bajo la curva, no siempre teniendo unas ganancias, digamos, como muy bajas comparados con los pacientes con sepsis, pero que ciertamente es importante que ustedes también conozcan que pueden utilizar en la UCI, en las unidades de cuidado intensivo, pues este tipo, digamos, de evaluación para tener como un estilo de predictor de cómo está esa función vestibular también del paciente. Y en otro campo, que también entonces es muy hospitalario, y hemos visto entonces, este estudio lo hemos hecho con la doctora Nazaret Campo, aquí ginecóloga y obstetra y especialista en medicina materno-fetal, y es que ciertamente muchas de nuestras pacientes que están en gestación manifiestan mareos o vértigo. Nosotros hemos determinado que el 20% de las gestantes pueden tener entonces algún tipo de vértigo, pero cuando fuimos a evaluarlas y a determinar, listo, puede estar pasando un vértigo en esta paciente o no, ciertamente vimos que en los canales, sobre todo en los canales laterales o en los canales horizontales, teníamos un aumento de la ganancia a pesar de haberse hecho con dispositivos de Interacoustics y de otras compañías y hacerle, digamos, como una intervariabilidad. Vimos que se aumentaba directamente esas ganancias hasta que llegaban hasta la parte del parto. Seguimos entonces primero a las pacientes incluso por 8 semanas y veíamos entonces sobre todo en los canales laterales ese aumento de la ganancia a medida que se iban aumentando más la época del parto porque hay mayor entonces aumento del estrógeno y con ello entonces una disregulación del líquido endolinfático y tenemos entonces este seguimiento en el cual entonces incluso en la semana del parto o de la cesárea la paciente entonces tiene su VEGIT y posteriormente las 3 semanas entonces de seguimiento en el puerperio vemos que hay una disminución abrupta y esto es coincidencial, digamos, con lo que pasa con la caída de los estrógenos y también entonces de la progesterona en las gestantes. Pero no es solamente que lo podamos utilizar este VEGIT tanto en las gestantes, tanto en los pacientes de unidad de cuidados intensivos, que prácticamente vemos que también es como reversible ese cambio en las gestantes, sino que también quienes están en unidades donde se maneje otología y otoneurología, vemos entonces que también el VEGIT tiene una utilidad clínica, sobre todo en ese paciente que va a ir a preimplante coclear y también a postimplante coclear. Y ciertamente se ha encontrado incluso que hemos tenido pacientes que han tenido ya, y eso es una revisión que pueden encontrar en PubMed, que lo hicimos tanto con el doctor José Prieto, es referente nacional aquí en Colombia, y la doctora Andrea Moreno, donde vimos que incluso podemos encontrar ganancias antes digamos, de la realización del implante, menores de 0,8 y posteriormente después del implante de 0,73 y de 0,33. Es decir, que prácticamente nos sirve como un poco para conocer cómo está esa función del equilibrio y un poco cómo está ese funcionamiento de los canales semicirculares antes y después del implante coclear. Así que los invitamos también para que puedan hacer este tipo de abordajes en sus pacientes que van a llevar implante coclear. No siendo más, aquí tenemos entonces un manual de trazados que hemos realizado para ustedes, lo pueden escanear, descargar, compartir. Nos pueden seguir también entonces en nuestras cuentas, tanto en la Academia del Vértigo, en la cual entonces somos socios fundadores, tanto el doctor Jorge Madrigal como yo, y esperamos que esta charla pueda ser útil, que también entonces ustedes le vean una nueva utilidad clínica y sobre todo que haya sido útil para mejorar entonces algunas de sus prácticas, tanto a nivel clínico como también entonces a nivel investigativo. Les deseo un muy feliz día y espero que
pueda ser muy, muy útil esta presentación.